Buenas, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a tratar el tema de lo que se conoce como el espectro de la luz o el espectro de una luminaria, ¿sí? También pueden escuchar hablar de la composición espectral de una determinada fuente. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que las fuentes de luz no producen todos los colores, ¿sí? O no producen todas el mismo campo electromagnético. Cada una va a tener una composición a partir de cuál es el estímulo, cómo es la excitación de sus electrones, etc. Cada fuente tendrá su propio espectro, ¿sí? Entonces no hay un único espectro de luz, ¿sí? Sino que un foquito incandescente tendrá un comportamiento, el sol tendrá otro comportamiento, una luz LED, depende si será cálida, fría, otro comportamiento, etc. ¿Sí? Cuando hablamos del espectro de la luz, en realidad lo que estamos diciendo que nos estamos refiriendo a un gráfico, ¿sí? Y el gráfico va a representar la distribución de energía en función de cada longitud de onda. ¿Qué significa esto? Por cada longitud de onda nosotros nos vamos a imaginar o vamos a representar cada uno de los colores, ¿sí? Ya estuvimos hablando de que 750 nanómetros son las longitudes de onda más largas que vemos y los 400 o los 350 nanómetros son las más cortas, ¿sí? Entendiendo los violetas como las más cortas y los 750 correspondiéndose con los rojos. Entre medio todos los colores. Pero no todas las luminarias producen todos los colores intermedios, ¿sí? Y hay luminarias que producen también infrarrojos y hay luminarias que también producen ultravioletas, ¿sí? Por ejemplo, ya sabemos que la luz del sol produce luz ultravioleta, ¿sí? Que es la que nos daña, por ejemplo, cuando nos exponemos al sol. Bueno, una lámpara incandescente tendrá un comportamiento, una lámpara fría de LED tendrá su propio comportamiento y demás. Pero vamos a tratar de analizarlo de una manera un poco más intuitiva, ¿sí? Si nosotros tenemos un gráfico que trata la distribución de energía en función de las determinadas longitudes de onda, nosotros podríamos decir que acá la longitud de onda la podríamos poner como nanómetros, ¿sí? U otra forma podría llegar a ser hablar de color, ¿sí? Entonces, si decimos que los colores que vemos están comprendidos entre los rojos y los violetas, hacia este lado del cuadro tendremos los infrarrojos, ¿sí? Y hacia este lado del cuadro tendremos los ultravioletas, ¿sí? Bien. También podríamos representar este gráfico como los 750 nanómetros que corresponden a los rojos y como los 350 nanómetros que corresponden a los violetas, ¿sí? Entonces acá tendremos violetas, en el medio tendremos el verde, y acá si completamos este gráfico con el acrónimo ROY, ¿sí? Red, Orange, Yellow, Green, Blue, Índigo y Violet, ROY, G, Viv, ¿sí? Nosotros vamos a tener el gráfico completo. Entonces imaginemos qué pasa, y voy a crear una capa nueva, por ejemplo, ya que tenemos un gráfico que está representando las longitudes de ondas, ¿sí? en este eje, en función, o la distribución de energía, digamos, en función de cada color. Acá lo que nos está faltando es representar intensidad, ¿sí? La distribución de energía, cuánta energía produce en cada determinado color. Entonces acá vamos a poner energía, ¿sí? Esta E luego la completaremos cuando trabajemos las unidades de medición, podemos hablar de foot candles, podemos llegar a hablar de la parte eléctrica que se produce, ya que este es un campo electromagnético, etc. Pero vamos a dejarlo como energía en esta primera instancia. Entonces vamos a suponer, por ejemplo, que tenemos una luminaria incandescente, ¿sí? Vamos a tratar de cambiar el color a esto y vamos a darle un color naranja. ¿Por qué pongo este naranja? Porque es por ahí lo más representativo de una luminaria incandescente. Ustedes recordarán las luminarias incandescentes como una fuente que tiene mucho rojo, algo de naranja, algo de amarillo, pero muy poco verde, muy poco azul y casi nada de violeta, ¿sí? Entonces, intuitivamente podríamos decir, ok, la lámpara no va a tener mucho violeta, ¿sí? Entonces tiene poco. Pero yo recuerdo que tiene muchos cálidos, ¿sí? Algo de rojos, algo de naranjas y amarillos. Entonces el gráfico de una lámpara incandescente quedaría conformado de esta manera, ¿sí? Bien, una lámpara incandescente, para quien no está familiarizado con el término, es básicamente las lámparas más reconocidas por nosotros, ¿sí? Esto que tenemos acá es una lámpara de jardín, una lámpara de cuarzo se le suele llamar también, ¿sí? Una lámpara hogareña. Pero la más recurrente para ustedes podría llegar a ser algo muy parecido a esto, ¿sí? Esto se le ha roto el casquillo, son las halógenas que tenemos dando vueltas hoy por hoy, ¿sí? Y si tuviéramos que representarlo, este tipo de lámparas, en realidad nos va a hacer acordar. Voy a volver al gráfico un instante y vamos a definir una luminaria, por ejemplo, que pueda llegar a ser algo así. Un casquillo, ¿sí? Con su rosca,
la cual se llama E27, por si a alguien le interesa. Y adentro va a tener un filamento, ¿sí? Que tiene dos conectores, dos terminales, a través del cual va a circular la corriente de un lugar al otro, ¿sí? Cuando esa corriente lo excite, va a provocar una aceleración de electrones y todas estas cuestiones que ya estuvimos charlando en la clase pasada. Y lo que va a hacer este filamento va a entrar en incandescencia, ¿sí? Va a entrar en incandescencia, entendamos algo como esto. Si yo tuviera esta luminaria, sería lo siguiente, ¿sí? Esta luminaria se va a encender, ¿sí? Ustedes ahora no la ven, pero se está encendiendo. O sea, no la ven porque termina quemando, ¿sí? Cuando la corriente atraviesa, lo que genera es que este conductor metálico se entra en incandescencia como si pusiéramos un elemento al fuego, ¿sí? En este tipo de lámparas, que son las halógenas, lo que vamos a encontrar es lo mismo. Un casquillo. Y adentro vamos a encontrar una lámpara que tiene dos terminales, como verán acá. Y esto seguramente les suena mucho, porque son las viejas lamparitas dicroicas, ¿sí? Si ustedes analizan esto, solamente la parte de este vidrio, no todo lo demás, no todo el resto de la estructura. Esto es una lámpara dicroica como las que seguramente conocen de algún baño, etcétera, que habrán tenido, ¿sí? Pero esta lámpara es una lámpara halógena, pero también es una lámpara incandescente, porque al fin y al cabo en el interior, no sé si se llega a notar ahí, hay dos filamentos, ¿sí? Por los cuales también entonces circula la corriente y es lo que termina calentando, esa energía genera una aceleración de electrones, etcétera, ¿sí? Entonces, ambas lámparas, esta también tiene rosca de 27 en este caso, ¿sí? Ambas lámparas son lámparas incandescentes, ¿sí? ¿Qué sería incandescente entonces? Un cuerpo que al recibir una determinada energía entra en incandescencia, ¿sí? Eso nosotros después lo vamos a llamar como un cuerpo negro, ¿sí? Las lámparas incandescentes las vamos a considerar un cuerpo negro cuando hablemos de temperatura-color, por ejemplo, ¿sí? ¿Cuál es la característica que vamos a tener con este tipo de luminarias? Por lo general nos van a dar un rendimiento cromático bastante parejo, ¿sí? Si analizamos esto, vamos a borrar entonces el ejemplo del incandescente y vamos a analizarlo. Ustedes dirán, bueno, de parejo no tiene mucho, ¿sí? Porque toda esta parte que tenemos acá arriba está muy exacerbada y esta está medio inexistente. Bueno, pero lo bueno y algo fundamental resulta el hecho de que están todas las longitudes de onda representadas en mayor o menor medida, ¿sí? Ya charlaremos un poquito sobre esto. Vamos a crear entonces, por ejemplo, una lámpara que pueda llegar a ser, por ejemplo, una lámpara de descarga, ¿sí? Por lámpara de descarga nos vamos a referir a algo como esto. Esto es una lámpara que se parece mucho a la que vieron hace un ratito, ¿sí? Pero esto es una lámpara de mercurio, por ejemplo. Acá adentro hay mercurio halogenado que tiene gases, ¿sí? El mercurio sería un gas y estos gases se van a poner en circulación al interior, igual que por ejemplo los tubos fluorescentes, ¿sí? Igual que por ejemplo las lámparas bajo consumo, que son básicamente un tubo fluorescente enroscado, ¿sí? Pero si hay alguien familiarizado con la astronomía, por ejemplo, recordará que los gases, por ejemplo, determinan un determinado color, ¿sí? Nosotros también tenemos lámparas de descarga en el alumbrado público viejo, esas viejas lámparas muy naranjas, ¿sí? Que teníamos en el alumbrado público durante mucho tiempo, que ahora han sido reemplazados por LED, etc. Todo ese tipo de lámparas son de descarga. Depende del gas que esté al interior de ese tubo, ¿sí? El cual tiene que ponerse en funcionamiento mediante un arrancador, ¿sí? Que recibe el nombre de balasto. Esos gases van a emitir una determinada longitud de onda. Entonces lo que encontraremos es que en realidad para cada uno de estos colores, depende del gas, lo que encontraremos, perdón, metí la pata, esto no iría, depende del gas, lo que tendríamos es que emite un determinado color, ¿sí? Entonces imaginemos lo siguiente, tenemos una lámpara cálida, ¿sí? Fluorescente, no vamos a tener demasiado de todos los colores, porque la lámpara fluorescente al interior lo que va a tener es algún gas que me determine la longitud de onda, ¿sí? Correspondiente a los naranjas o a los amarillos, ¿sí? Y algún que otro gas que por lo general corresponde con el verde, ¿sí? Esto por ahí no nos damos cuenta, pero las lámparas de descarga, sobre todo las lámparas de descarga más hogareñas, lo que tienen es este pico predominante de verde, el cual nosotros no nos damos cuenta, pero está siempre ahí. Y no es casualidad, porque este verde coincide con el pico de nuestra sensibilidad, ¿sí? Las lámparas de descarga
sobre todo las que conocimos en la década de los 90, popularizadas cuando se hizo el gran pasaje de las lámparas incandescentes a las bajo consumo, lo que planteaban era tener un mejor rendimiento, ¿sí? Ya charlaremos cuando hablemos de unidades de medición y demás, de lo que se llama eficiencia, ¿sí? Hay lámparas que mediante el consumo de 1 watt, por ejemplo, emiten más luz. Bueno, ¿por qué una lámpara de bajo consumo puede llegar a emitir más luz? Bueno, primero porque es más eficiente a nivel eléctrico y por otro lado porque está pensada para el ojo humano, tiene este gran pico de verde, el cual si no lo tuviera quizás no sería tan eficiente, ¿sí? Bueno, eso no significa, aún así, que tenga un buen rendimiento cromático. Es una buena fuente de luz operativamente, ¿sí? Para trabajar puede llegar a servir bajo determinadas circunstancias que ya podríamos llegar a charlar después. Pero bueno, si analizamos esto entonces, tengo una lámpara fluorescente, vamos a llamarle, ¿sí? O bajo consumo como la conocemos, que tiene una temperatura cálida, ¿sí? Habrán visto en los bancos, por ejemplo, que hay temperaturas cálidas y frías mezcladas, ¿sí? Pero entonces hay un gas, algún determinado gas, que la función que cumple es emitir las longitudes de onda correspondientes a los naranjas, y hay otro determinado gas que corresponde a las verdes, etc. Y de la suma de estos dos, ¿qué nos van a aparecer? Bueno, nuevos picos. ¿Sí? Ya habíamos visto cuando sumamos, por ejemplo, con la luminaria RGB, que sumaba el rojo, el verde y el azul para obtener la luz blanca, se nos creaban entonces colores intermedios. Y entonces acá surge un nuevo gas, acá surge un nuevo color, perdón. Y esto se complementa con algún gas adicional, ¿sí? Entonces acá sume otro gas y otro color, perdón. Y mientras más gases haya, más intermedios va a haber, ¿sí? De este modo, hay tubos de LED que son a nivel de rendimiento cromático más convenientes para usar en una producción audiovisual y otros que son más convenientes simplemente para iluminar un espacio como puede ser un salón, ¿sí? Los tubos de realización audiovisual son los que se usan en cine, mejor dicho, son aquellos que tienen esa corrección que baja ese pico, ¿sí? Ese pico de verde, y lo que hace es tratar de completar el espectro para que sea mucho más parecida. Entonces vamos a avanzar un poquito más, y si decimos esto de avanzar en el espectro, completarlo, voy a borrar estas por un instante y lo vamos a tratar de comparar, vamos a dejarlo y vamos a apilarlo mejor. Vamos a tratar de compararlo con la luz del sol. Si decíamos que la luz del sol posee todas las longitudes de onda representadas por igual, ¿sí? Es nuestra fuente de luz blanca, es la suma de todos los colores representada en la misma magnitud, lo que podríamos llegar a considerar es que la luz del sol debería ser, vamos a hacerlo con un color amarillo, debería ser de manera teórica una línea, ¿sí? Voy a cambiar al iPad, debería ser una línea representada de esta manera, ¿sí? Eso sería teóricamente que tiene todos los colores representados, me refiero a todos los colores, ¿sí? Representados a la misma proporción, ¿sí? No es que le sobra un color por sobre otro. Bueno, esta cuestión así tan teórica de que la luz blanca es precisamente la suma de todos los colores es cierta, pero después la luz del sol va variando conforme cambia la estación, cambia la hora del día, el gas de la atmósfera, cómo se encuentra, etc., ¿sí? Así que en realidad este gráfico de la luz del sol va a variar un poco más y puede llegar a tener un poco más de azules, por ejemplo, y un poco menos de colores cálidos, o puede llegar a ser que sea un amanecer a las 10 de la mañana, por ejemplo, y no tiene tantos azules y tiene un poco más de luz cálida, etcétera, ¿sí? Pero lo que vamos a encontrar es que es algo más bien parecido a esto. Si pensamos a las 12 del mediodía, en un día despejado, etcétera, en verano, podríamos llegar a tener una representación de todas las longitudes de onda más o menos por igual. Bien, de esta manera lo que vamos a encontrar es que las fuentes de luz son bastante distintas entre sí, ¿sí? ¿Cuál es el asunto con esto? Si yo quisiera, por ejemplo, tratar de emular con la luz de un fluorescente, imaginemos, a la luz del sol, vamos a pensar en lo siguiente. Yo tengo que ir a partir de esto, que tenía como un gran pico por acá, y un gran pico por acá, porque era un fluorescente cálido, y les voy a hacer una mención solo para que se den cuenta. Esto es un fluorescente cálido y es un espectro típico de una lámpara de descarga porque tenemos estos grandes picos en verde, ¿sí? Pero yo podría llegar a tener un fluorescente frío, ¿sí? Donde tengo un siguiente pico por acá, por ejemplo. Voy a hacer una pequeña aclaración para quien quizás no está familiarizado con esto de las temperaturas, lo cual, por supuesto, vamos a ver en muchísimo más detalle más adelante, ¿sí? Pero yo acá tengo dos lámparas que son LED, ¿sí? En realidad no son
ni fluorescentes, ni incandescentes, ni nada, ¿sí? Que si las vemos, una es más azulada, no sé si se llega a ver a través de mi mano, ¿sí? Una es más azulada y otra es más cálida, ¿sí? A ver, ahí tenemos esta fuente de luz que está acá, que está iluminando mi palma en este momento, es una fuente de luz cálida, ¿sí? Y esta otra fuente de luz es una fuente de luz fría. Si yo colocara esto por acá, obtendría una temperatura y otra temperatura, ¿sí? Estos serían dos temperaturas de color claramente marcadas y distintas. ¿Qué pasara entonces si yo tratara de ir de una temperatura bien disímil como estas? Yo tendría que tratar de quitar entonces las cosas que no corresponden a esta luminaria y que se asemejan a la fuente de luz que yo quiero emular, ¿sí? ¿Qué sería esto? Si volvemos al ejemplo del fluorescente cálido, con el cual estábamos antes, ¿sí? Voy a deshacer esto y voy a dibujar el cálido, con el cual estábamos trabajando antes, con sus gases intermedios y los colores que se van generando, ¿sí? En la suma de esos gases. Si yo quisiera emular el Sol, lo que tendría que tener es una línea recta, ¿sí? Bien, ¿qué puedo hacer yo? Utilizar filtros, ¿sí? Filtros como cuáles, como estos que tenemos por acá, ¿sí? El cual yo interpongo entre la luminaria, ¿sí? Y el registro, como la cámara o el ojo, y ya como podemos ver acá se tiñe. Bien, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que todos los filtros lo que hacen es filtrar. Yo no puedo elevar este pico hacia arriba, elevar este pico para arriba, ¿sí? Para que se equiparen todos a la misma distribución de energía, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a tener que hacer yo? Mediante un filtro, quitar cosas, ¿sí? Yo puedo llegar a filtrar esto a esta altura y esto a esta altura. De este modo, ¿qué es lo que me terminaría quedando? ¿Sí? Si yo borrara, por ejemplo, si yo quitara todo eso que me está quedando ahora ensombreado, lo que obtendría es una imagen que ya se va, una luminaria, perdón, que ya se va apareciendo mucho más, ¿sí? Si yo autocompletara esto, lo voy a hacer en un color que resalte un poco, si yo autocompletara entonces me quedaría algo más o menos así. Ok, eso ya empieza a ser más pareja la distribución de energía, ¿sí? Pero ¿cuál es el problema? Yo perdí entonces un montón de intensidad. Todo esto de acá lo perdí, ¿sí? Eso es un aspecto fundamental porque a la hora de utilizar filtros, yo siempre lo que voy a estar haciendo es perdiendo intensidad, ¿sí? Yo tenía una luminaria que iluminaba, digamos, mucho. Lo que voy a tener es, voy a estar empatando esas temperaturas de las cuales ya hablaremos en mucho más detalle, quitando esos picos del verde, etcétera, pero voy a estar perdiendo mucha intensidad, ¿sí? Si ustedes miraran, por ejemplo, esta cámara a través de, que estuviera iluminando un fluorescente, lo que podrían llegar a obtener es un pico verde, ¿sí? Y a través de algunos filtros que se llaman minus green, por ejemplo, como este que está por aquí, ¿sí? Que parece un filtro medio magenta, no se nota mucho, pero si yo lo pusiera en la cámara, al quitarlo, vemos un pequeño tinte verde, ¿sí? Que es de lo que charlábamos la vez pasada. Esta pequeña graduación que casi no se aprecia acá, ¿sí? Pero está presente en el filtro, es lo que se conoce como el minus green, del cual hablábamos la vez pasada, ¿sí? Yo eso lo podría encontrar entonces con un filtro magenta, algo muy similar a esto, y esto lo que va a estar haciendo es quitando las longitudes de onda verde, ¿sí? Cuando la vez pasada hablábamos de este gráfico, el que nos llevaba hacia abajo se llamaba plus green y el que nos llevaba hacia arriba se llamaba minus green, ¿sí? Porque iba al magenta. Bueno, efectivamente el filtro magenta es el que nos va a llevar entonces a restar este tipo de picos, ¿sí? Si yo quiero restar este pico verde, lo que tengo que utilizar es un filtro minus green, ¿sí? Esto como resultado lo que me va a dar es que mi fuente de luz va a tener mucha menos intensidad, ¿sí? Yo lo que voy a tener que hacer luego es tratar de elevar todo esto para que esta intensidad vuelva a subir, ¿sí? Porque si no, yo lo que voy a tener que hacer es agregar mucha más luz. Entonces voy a tener que tener una fuente de luz mucho más grande. Bueno, ¿qué puedo llegar a hacer? Ya veremos luego, podré subir la sensibilidad, puedo abrir el diafragma de la cámara, etcétera, ¿sí? Pero al utilizar una luz que le sobran cosas que yo no necesito y que le faltan cosas que yo necesito, ¿sí? Lo que voy a tener que hacer es subir entonces la sensibilidad de la cámara, por ejemplo, por decir una cuestión, ¿sí? Al subir la sensibilidad de la cámara ya vamos a ver que voy a tener un problema que se llama ruido,
digital, por ejemplo, puede ser grano, analógico. Al abrir el diafragma que regule la cantidad de ingreso que entre más luz a la cámara, si es que puedo, porque no siempre se puede, lo que voy a cambiar es cuánto se me enfoca o se me desenfoca el fondo u otras cuestiones que ya iremos conversando, ¿sí? Bien, ¿cuál es el gran inconveniente con todo esto? Que si yo comparo la luz del sol, que era esto, ¿sí? Yo acá tengo todas las longitudes de onda representadas, ¿sí? Pero en este caso yo no tengo todas las longitudes representadas. Yo esto que dibujé acá es una mentira, ¿sí? Porque en realidad estos colores, estos valles que se me generan ahí, no van a estar representados, ¿sí? Lo que va a estar representado es lo que subió, ¿sí? Lo que yo mantuve, perdón. Pero ese valle va a seguir estando, ¿sí? Entonces este hueco lo voy a mantener, porque ese color no fue emitido, ¿sí? Si la fuente de luz que tengo acá arriba, por ejemplo, no emite rojo, ¿sí? Porque por ejemplo era una lámpara de LED, o una lámpara fluorescente, ¿sí? Con este tipo de espectros que le faltan colores, ese color, como vimos la clase pasada, no va a ser reflejado, ¿sí? Ese campo electromagnético que no tiene rojo no va a excitar un paño rojo para que emita entonces un campo electromagnético que corresponda a las longitudes de onda roja. Ese color falta, ¿sí? Entonces este tipo de cosas resulta fundamental y ahí surge lo que se conoce como CRI o Chromatic Rendering Index, ¿sí? Índice de representación cromática. ¿Qué es lo que nos dice el índice de representación cromática? Que el Sol, por ejemplo, corresponde a un 100. Uy, dele confundirme de capa. Un índice de 100, ¿sí? IRE, ¿sí? O CRI. Índice de representación cromática o Chromatic Rendering Index, ¿sí? 100 IRE va a ser la luz del sol, la cual asumimos que tiene entonces todas las longitudes de onda representadas por igual. Va a ser nuestra luz blanca por excelencia, ¿sí? Por una cuestión evolutiva, por cómo capta nuestro ojo, etc. Esa es nuestra luz blanca por excelencia. Entonces todas las luces se van a comparar siempre con la luz del sol. ¿Cuál es la siguiente luz que tiene un índice de representación cromático muy alto? Muy alto. Bueno, el tungsteno, ¿sí? ¿Qué es el tungsteno? El tungsteno es esto, básicamente. ¿Qué era esto? Eso era la incandescente. Bueno. ¿Sí? ¿Por qué una lámpara incandescente que tiene todo este hueco por aquí de colores faltantes y todo esto que le sobra puede llegar a resultar como una lámpara que tiene 99, 98% o 98 de IRE? Porque los colores están representados, ¿sí? Si pensamos, este color está representado quizás no por igual, pero nunca nos falta alguno que no está representado, ¿sí? No es que tenemos huecos donde hay cosas que no estén representadas, ¿sí? De este modo, esta lámpara, yo luego le podría hacer un balance de blancos en cámara, ¿sí? Como hicimos la clase pasada, para que a partir de, por ejemplo, este punto, que es un pivot del verde, yo empareje esta curva, ¿sí? O yo esta curva la lleve para el otro lado. Porque los colores están, entonces yo tengo la posibilidad de balancearlo, ¿sí? Hacer una mezcla entre rojo, verde y azul, teniendo el verde como pivot central, ¿sí? Eso es lo que nosotros vamos a conocer como temperatura color luego. Eso es lo que variaríamos con un filtro CTB y con un filtro CTO, ¿sí? Bien. En cambio después ya tenemos estas luminarias a las cuales les empiezan a faltar colores, y ya cuando hay muchos colores que faltan, lo que estamos teniendo es un rendimiento cromático bajo, ¿sí? Que no es recomendado para grabar en cine, pero tampoco es recomendado para una cirugía, tampoco es recomendado para un trabajo con pintura, tampoco es recomendado para un trabajo de textiles, ¿sí? Y ahí hay normas que dicen cuál es el índice de representación cromática que tiene que tener cada empresa, cada cuestión, por una cuestión jurídica, legal, por una cuestión de salud de los empleados, etc., ¿sí? Entonces estas pequeñas cosas que parecen que son menores, pero luego se usan hasta, imaginemos, hace unos años acá en Argentina se prohibieron los tubos fluorescentes color magenta, no sé si recordarán, en las carnicerías. ¿Por qué? Porque el tubo fluorescente magenta lo que tenía era estos picos, ¿sí? Y muchos picos en toda esta parte. Entonces parecía que la carne era saludable, ¿sí? Porque la luz emitía todo esto, pero no emitía nada de estas otras cosas,
¿sí? En cambio, si lo hubiéramos iluminado por la luz del sol, debería haber estado representado también el pico frío, etc. ¿Sí? Bueno, ¿qué se hizo? Se prohibieron esos, y los que están homologados para que cuando caiga una inspección esté todo en regla son aquellos tubos blancos, ¿sí? Que son los tubos fríos que conocemos como los de hospital, que corresponden a la luz día, ¿sí? Bien, esos tubos claramente no tienen la misma representación cromática que un incandescente, ¿sí? Pero bueno, son estas cuestiones de que el color, digamos, terminaba engañando el ojo porque la luz emitía unas determinadas longitudes de onda y quizás no representaba las otras que nos hablaban del estado de la carne, por ejemplo. Mientras sea de 90 para arriba el CRI, para nosotros va a ser utilizable, ¿sí? De 90 para arriba ya lo consideramos un CRI profesional. De 90 para abajo son lámparas que vamos a descartar y que vamos a considerar hogareñas, ¿sí? Por ejemplo, estas pequeñas lámparas LED que les acabo de mostrar son lámparas con un CRI bajo, ¿sí? Que no nos van a servir para representar el color, y de hecho recién cuando puse mi mano y la iluminamos se veía un azul medio blanquecino, y la lámpara que parecía incandescente pero era de LED tampoco representaba muy bien el color, ¿sí? Bien. ¿Qué pasaría entonces si nosotros vamos a este gráfico y lo queremos asemejar a la luz del día? ¿Sí? La luz del día vamos a considerar que es la luz del sol que teníamos representada de esta manera, ¿sí? Yo entonces quiero una luminaria que tenga algo parecido a esto. Yo ya sé que esto no lo voy a poder obtener porque todos estos picos no los puedo subir, ¿sí? Dije picos, pero me refiero a toda esta señal, no la puedo subir. ¿Qué es lo que sí voy a poder hacer? Bajar. ¿Sí? Entonces, si yo esto no lo puedo hacer, ni lo dibujo, ¿sí? Y esta línea era una referencia, así que ahora yo lo que voy a tener que hacer es bajar todo. Pero ¿qué pasa? Si bajo todo como para tener más o menos algo parejo, y me voy a tener que quedar por acá. Porque si yo bajo a esta altura, ya hay mucha diferencia entre, por ejemplo, lo que son los rojos, por ejemplo, y esta parte que ya va en declive, ¿sí? Entonces, quizás lo único que voy a poder hacer es quedarme únicamente con la parte baja, que es la que se parece más entre sí. ¿Qué pasa? Toda esta parte la voy a perder, ¿sí? Al perder toda esta información, yo lo que voy a estar teniendo es una baja considerable de luz, que por lo general es la mitad de la luz, lo cual va a corresponder a menos 2 eV, ¿sí? Casi, más o menos, no llega a ser este nivel, ¿sí? Pero nos está dando una pérdida de casi la mitad de la luz. Si lo pensamos en cuanto a potencias, que no es tan lineal, estrictamente lineal de esta manera, ¿sí? Pero si lo pensamos como potencia, podríamos llegar a decir que teníamos una lámpara de 1000 watts, ¿sí? Al cual le aplicamos un filtro que se ve más o menos, vamos a suponer, como este tamaño, como este color, perdón, ¿sí? Este pequeño azulado que no parece ser un color muy artístico, en realidad es un filtro de corrección, ¿sí? En realidad se van a llamar CTB, como mencionábamos la vez pasada, que no es el caso el que tenemos en el catálogo pero ¿qué nos indica? Que tenemos una pérdida de 2 stops de luz, la mitad de la luz, ¿sí? Esto de los stops ya lo trabajaremos más adelante. En la práctica, si teníamos una lámpara de 1000 watts, va a iluminar como 500, una mitad, como 250, la mitad de la mitad. Teníamos una lámpara que consumía muchísimo a nivel eléctrico, yo lo enchufaba a la pared, consumía 1000 watts porque la lámpara hacía circular por ese filamento toda la corriente y lo consumía, pero estaba emitiendo un montón de luz que yo no veía, porque después le pongo un filtro que la va a consumir a nivel de absorción y va a dejar pasar únicamente las longitudes de onda que correspondan a estos colores, ¿sí? Finalmente los que tenemos por acá abajo los voy a dibujar con este color azulado, ¿sí? Como para que nos demos cuenta. Esto es finalmente lo que terminó quedando en la fuente de luz filtrada, ¿sí? Todo lo que está arriba, entiéndase, toda esta información de acá arriba se perdió, ¿sí? Se absorbió en el filtro. Bueno, eso nos va a llevar a tomar decisiones de qué luminaria voy a usar para emular, por ejemplo, la luz del sol. Claramente una lámpara incandescente quizás no es la mejor opción en cuanto a la intensidad que voy a perder, pero sí es la mejor opción en cuanto es la que me va a dar el mejor rendimiento cromático. Y ahí empiezo a tener problemas, porque yo ahí tengo el rendimiento cromático en una mano que está increíble, el tungsteno, ¿sí? Esta lámpara que diseñó Edison, que era tan
rústica, ¿sí? Tiene un color muy bueno a pesar de todo, ¿sí? Y por el otro lado tengo una lámpara que consume muy poco, como el fluorescente, que ya me da la temperatura color fría, pero le falta colores. Y de repente yo veo algún cuadro, pero quizás estos colores cuando los registro no están muy bien representados, ¿sí? Si yo los ilumino con una luz, por ejemplo, de LED de mala calidad en vez de utilizar un tungsteno, ¿sí? En efecto, los colores estos son muy parecidos a los que usan los espectrómetros Sekonic, por ejemplo, que te indican cómo representa el azul esta luminaria, cómo representa el verde. De 0 a 100, ¿qué valor le da? Si lo medimos al sol nos va a dar algo muy cercano al 100, debería darnos, depende del horario del mediodía, del día, cómo representa el rojo, y cada uno de estos valores está muy estandarizado, ¿sí? Entonces esa comparación con respecto del sol lo que nos va a decir es cuál es el CRI de nuestra luminaria. Bien, esto nos lleva entonces a hablar de lo siguiente, que son cuáles son los tipos de espectro. Hay un espectro que se llama continuo, ¿sí? El espectro continuo es aquel que posee todas las longitudes de onda representadas más o menos por igual, ¿sí? Pero digamos, lo importante es que pueda llegar a contener todas las longitudes de onda, como por ejemplo el Sol, claramente, ¿sí? Y ahí están representadas casi todas por igual. Pero también el tungsteno, porque a pesar de que hay algunas que estén mucho más abajo, están todas presentes, no tiene huecos, no tiene faltantes de color, el rendimiento cromático es alto, ¿sí? Entonces esto es típico de las luminarias incandescentes, ¿sí? El halógeno, el tungsteno original, ¿sí? Si tuviéramos que hacer una pequeña reseña entre el halógeno y el tungsteno, lo que podemos llegar a decir es que el tungsteno tiene un determinado material que genera un mejor color, ¿sí? Si tuviéramos que dibujarlo sería algo más o menos parecido a esto. Esto sería el espectro de una lámpara común, de una incandescente de Edison, donde Edison en su momento, cuando hizo la primera lámpara, hizo lo mejor que pudo, pero obtuvo una lámpara la cual es una buena fuente de luz verde, de luz amarilla, de luz roja, sí, pero casi nada de esto, y también es una mucha mejor fuente de lo que podríamos autocompletar para acá arriba, que compondría a algo infrarrojo, a algo infrarrojo, ¿sí? Es decir, esa pendiente nosotros asumimos que va a continuar, ¿sí? Y los infrarrojos no los vemos nosotros. ¿Qué pasaría con esta lámpara que tiene esto acá? Empezaría a producir un montón de energía en un rango en el cual nosotros no vemos, nosotros no somos sensibles a esos infrarrojos, ¿sí? Entonces toda esa lámpara estaría consumiendo un montón de energía que nosotros no vamos a ver, y es una buena fuente de calor, no es una lámpara muy eficiente. Entonces después lo que se reformuló, y también vino un siguiente cambio tecnológico que son incentivados por los gobiernos y demás, es el uso de las lámparas que se conocen como halógenas, ¿sí? Que también son incandescentes, que son estas dos que vimos al principio de la clase, pero que producen algo más bien así, ¿sí? Donde tenemos ya algo donde está muy pensado, quizás no es tan exacerbado para este lado, ¿sí? Pero tenemos como algo muy así, ¿sí? Que producen violetas, producen rojos, pero todo este rango lo tenemos más centrado en un espectro donde nosotros vemos, ¿sí? Son luminarias que están desarrolladas pensados en cómo es el sistema visual y cómo registran nuestros conos y bastones cada una de las longitudes de onda. ¿Cómo se logra esto? Cambiando el filamento, así como en las lámparas de descarga se cambiaba el gas, ¿sí? Acá lo que se cambia es el filamento. El filamento, que recibe el nombre de wolframio, ¿sí? Según la tabla periódica, es lo que nosotros llamamos tungsteno, ¿sí? O lámparas halógenas. Bien. Entonces el Sol, un tungsteno, una lámpara incandescente de las viejas de Edison, van a ser espectros continuos, ¿sí? Porque tienen todas las longitudes de onda representadas. Por otro lado, vamos a tener los espectros interrumpidos, ¿sí? Los espectros interrumpidos van a ser estos propios de estas luminarias de descarga, por ejemplo, ¿sí? Que son las que hablábamos hace un rato. Si lo tratara de mostrar un poquito más cerca, no sé si se llega a enfocar por acá, pero serían aquellos que tienen gases. Y tendría que tener demasiados gases, lo cual haría que la lámpara deje de ser conveniente a nivel económico, por así decirlo. Tendría que tener demasiados gases para que se asemeje a un cuerpo negro, para que se asemeje a algo que entre en incandescencia y empieza a producir todas las longitudes de onda, más o menos representadas por igual o no, pero todas las longitudes de onda. Esto, al tener un gas que reacciona en una determinada
longitud de onda, lo que va a terminar haciendo es un espectro lo que se llama interrumpido, ¿sí? El espectro interrumpido es aquel entonces que posee representadas solamente algunas longitudes de ondas y algunas están más enfatizadas que otras y posiblemente le falten muchas luminarias, ¿sí? Esto es típico entonces de las lámparas de descarga, pero también hoy por hoy hablamos de espectros interrumpidos cuando hablamos de luminarias de LED, ¿sí? Las luminarias de LED que no son profesionales, que tienen un CRI bajo, que son hogareñas, no están pensadas para hacer un registro de color preciso, ¿sí? Porque le faltan colores. Posiblemente si analizáramos o hiciéramos una exposición de cámara con las lámparas que acabo de probar de manera muy rústica, pero para iluminar mi rostro e iluminar este set, el color se vería muy afectado. El siguiente aspecto sería hablar de los espectros que conocemos como monocromáticos. El espectro monocromático es aquel que tiene una única longitud de onda representada, y creo que el más claro para todos es la luz del alumbrado público, por ejemplo, ¿sí? Es típico de los espectros o de las luminarias, mejor dicho, de descarga. Una lámpara de descarga que posee un único gas o muy pocos gases que producen las mismas longitudes de onda son aquellos que producen un único color, ¿sí? Y de ahí que el naranja, ese naranja tan marcado, súper monocromático del alumbrado público, es causado por las lámparas de sodio, ¿sí? Son lámparas de descarga de sodio, ¿sí? Hay lámparas de descarga de alta presión de sodio que lo que tienen es excitan mucho más esos gases y terminan produciendo armónicos y demás que abren un poco más el ancho de banda, digamos, de ese color, y terminamos teniendo un naranja que también cubre un poquito de amarillos y un poquito de verdes, ¿sí? Pero es muy poco, siguen siendo monocromáticos y el resto de los colores están por completo ausentes. Recuerden la clase pasada qué pasaba cuando iluminábamos un cuadro de color como este, ¿sí? Con un espectro monocromático, como lo hicimos cuando prendimos la luz roja. El azul se veía negro, como lo hicimos cuando prendimos la luz azul. El rojo y el verde, por ejemplo, se veían negros, etc., ¿sí? Esto pasa también entonces con las luminarias de descarga cuando son monocromáticas. Si ustedes iluminan un paño azul bajo una luz súper monocromática del alumbrado de sodio de baja presión, lo van a ver muy cerca del negro, ¿sí? Depende de cuánta luz ambiente haya, que haya iluminando esa escena, si está la luna o no, que son cosas que parecen que no, pero realmente influyen. Esa luminaria naranja no va a devolver, después de impactar en un paño, no va a devolver color azul, porque nunca lo produjo, ¿sí? Y eso resulta entonces fundamental. Comprender entonces cómo es el tratamiento que tendríamos que darle a las luminarias mediante filtros, ¿sí? Filtros plus green, minus green, CTO, CTB, correctores de temperatura, ¿sí? Son aquellos que me van a permitir llevar una luz incandescente que le sobra una temperatura cálida hacia la meseta, digamos, por ejemplo, de una luz blanca, ¿sí? O un minus green que me va a permitir quitar ese pico del fluorescente, ¿sí? Son aquellos que me van a permitir empatar luminarias. Entonces lo que vamos a ver es que hay algunas cosas como catálogos de filtros. En este caso yo lo que tengo es el Daily Filters, ¿sí? Que es uno de los que más se consigue en Argentina, pero también se suele trabajar con Rosco, ¿sí? Rosco, que es el otro fabricante, que se consiguen en algunos en Argentina, pero por ahí no tantos, ¿sí? Calle Paraná pueden llegar a conseguir Lee Filters, los catálogos nunca está de más tenerlos, pero hay una aplicación que se llama Lee Swatch, ¿sí? Que lo que me va a permitir es tener en mi celular exactamente este mismo catálogo y analizarlo. Si tomamos el catálogo de Lee, por ejemplo, y analizamos en este caso, por ejemplo, este color rojo, ¿sí? El fabricante lo que nos va a indicar es que acá tenemos un filtro que se llama Light Red y el código es 182, ¿sí? Si analizamos acá, lo que nos está indicando es, a través de este gráfico de espectro, es cuál es el tratamiento que le va a dar a los colores, es decir, cuáles son las longitudes de ondas que se van a ver afectadas y que van a ser absorbidas y cuáles van a atravesar. Lo que nos está indicando es que va a dejar pasar únicamente las longitudes de onda que están comprometidas entre los colores rojos y los colores naranjas, ¿sí? Acá está indicado a partir de los 800 nanómetros, pero podríamos considerar los 750 de los rojos, y llegan hasta los colores naranjas. Después las longitudes de onda más pequeñas, a partir de los 500 o los 600, ya desaparecen por completo, ¿sí? Entonces amarillos, verdes, azules y violetas están por completo absorbidos, ¿sí? Esto significa que gran parte de los colores del espectro visible, en efecto,
gran parte de los colores visibles por nosotros, el verde es uno de los que más podemos llegar a captar con nuestra sensibilidad, van a estar absorbidos. Y acá nos indica que del total de la luz, del 100% de la luz, solamente el 11% logra atravesar el filtro, ¿sí? Esto significa que con este filtro vamos a tener una pérdida de luz considerable. Este tipo de catálogos resulta muy práctico para hacer una planificación, una preproducción y demás, pero todos estos colores que estamos viendo por acá son colores que denominamos nosotros colores artísticos, ¿sí? Del catálogo de eFilters, en realidad los filtros que vamos a necesitar son los que mencionamos: los filtros CTO, los filtros CTB, los filtros minus green y plus green, sobre todo, ¿sí? Y después cada uno de ellos va a tener una determinada graduación. Me gustaría mostrárselo, pero no los tengo presentes acá porque quedaron en la universidad y en este contexto de cuarentena no los puedo ir a buscar. Pero tenemos los filtros full, que van a ser una graduación muy grande si lo tuviéramos que analizar a través de el gráfico que hicimos la clase pasada. Pensemos que tenemos un vectorscopio donde quizás lo que queremos hacer, vamos a hacer lo siguiente. Voy a desactivar todas estas capas. Tengo muchas capas por acá. Voy a desactivar todo esto y voy a crear una capa nueva que va a ser lo más conveniente. Si yo tuviera un vectorscopio y tengo que llevar una imagen, por ejemplo, que tiene una señal por acá, que yo en realidad sé que tendría que estar en el centro, supongamos que era una representación de una hoja blanca, que esta imagen, ¿qué le sobra? Le sobra magenta, ¿sí? ¿Y qué le sobra también? Y un poco de temperatura azulada, ¿sí? O sea que vamos a poner que está por acá entre los cianes. O sea que yo la voy a tener que llevar hacia los naranjas, ¿sí? Lo pongo en español, o hacia los verdes. Y hacia los verdes, ¿sí? Lo voy a tener que llevar un poco para allá y un poco para abajo, ¿sí? Entonces acá voy a tener que sumar dos filtros. Uno que me lo lleve para aquel lado y uno que me lo lleve un poco para acá abajo, ¿sí? Esto será un CTO, Color Temperature Orange, y esto será un Plus, ¿sí? Green. ¿Qué es lo que puede llegar a pasar? Por ejemplo, que yo aplique estos filtros entonces y que la señal, en vez de representarse de ese lado, se represente quizás acá. ¿Esto qué significa? Que yo me pasé, porque yo tendría que haber terminado acá exactamente en el centro, ¿sí? Entonces quizás este filtro que yo utilicé era un filtro full, ¿sí? Entonces quizás esta fuerza era mucha, entonces yo necesitaba uno que aplique menos, entonces necesitaba un filtro, por ejemplo, half o un filtro quarter, ¿sí? Quarter sería cuarto, full completo, y half sería medio, ¿sí? Vienen también incluso en octavos, y esto es válido tanto para los plus green, los minus green, como los CTO y los CTB, ¿sí? Entonces esos cuatro resultan los filtros más utilizados. Pero ¿qué pasaría si yo quiero hacer lo siguiente? Que puede llegar a ser totalmente válido en muchas situaciones. Puedo llegar a tener la necesidad de crear, por ejemplo, vamos a mostrar esto, no crear, sino de tener esta luminaria que tenemos por acá, ¿sí? Y la quiero bajar, ¿sí? Por algún motivo necesito que esta intensidad llegue hasta acá, ¿sí? Más o menos tengo que reducir la intensidad por la mitad. Si consideramos que esta escala era lineal, ¿sí? Por ejemplo, tengo que reducirlo por la mitad, entonces tendría que quitar esto, pero a todo por igual, por algún motivo, porque estoy hablando de atenuación, quiero atenuar la intensidad en general. Bueno, todo esto de reducir, lo que voy a necesitar es un filtro de densidad, ¿sí? Neutra. Densidad neutra, o lo que se conoce también como filtros ND, ¿sí? Neutral Density. Este tipo de filtros lo que va a hacer es afectar todas las longitudes de onda y las va a bajar por igual. No va a cambiar el rendimiento cromático de la luz, ni cómo se representan, ni nada, ¿sí? Entonces es un filtro que en realidad es un filtro gris, que se va a ver casi invisible. Yo no sé si acá voy a tener alguno, ¿sí? Pero es un filtro que se ve básicamente negro o gris, ¿sí? Acá en este momento no lo tengo, pero que se ve de esa manera. Los filtros ND
y los filtros CTO, CTB, minus green y plus green son los únicos filtros que en realidad nos sirven de un catálogo de Lie, ¿sí? Yo en otro momento les mostraré de todo este catálogo, lo que tengo separado es únicamente un pequeño grupo de filtros, half, quarter, full, de estos 4 filtros de corrección, más los filtros ND, que también vienen en variaciones, ¿sí? Que las vamos a medir en stops. Si yo perdí la mitad de la luz, estoy hablando de un ND 3, ¿sí? Que ya lo charlaremos más adelante. Si analizáramos entonces de manera muy hogareña, realizando un experimento con, por ejemplo, un CD, si ustedes toman un CD del lado de atrás o un DVD, lo que van a ver es que si lo giran, pueden ver como un arco iris, ¿sí? Dados los microprismas que están adentro de este DVD o esta unidad óptica. Si ustedes neutralizaran con algún software de edición ese verde propio de un CD grabado, ¿sí? O ese violeta propio de un DVD grabado, si ustedes neutralizaran eso, lo que obtendrían es entonces todo el resultante. Si ustedes entonces lo van angulando, van obteniendo las diferentes longitudes de onda que una determinada luminaria, como esta que tengo yo acá arriba, podría llegar a devolver a sus ojos, ¿sí? Y si lo grabaran, quizás lo que podrían obtener es lo siguiente. Acá lo que estamos viendo es, en el caso de arriba, una lámpara Osram hogareña de 25 watts de descarga, ¿sí? De bajo consumo. ¿Cómo nos damos cuenta de que es una lámpara fría o cálida? Primero nos damos cuenta de que es bajo consumo porque tiene este clarísimo pico verde, ¿sí? Pero nos damos cuenta que es fría porque estas longitudes de onda están muy bien representadas, ¿sí? Y estas están mucho más tenues. Y fíjense cómo es muy claro que acá tenemos longitudes de onda que no están siquiera representadas, ¿sí? Este color, si yo tuviera una persona vestida con ese color, justo da la casualidad que tiene una remera mostaza que coincide con esa longitud de onda, no se debería ver, ¿sí? Ese color no está representado. Bien, fíjense qué importante entonces pensar la luminaria en función del vestuario, de la escenografía y demás. Y en el caso de acá abajo lo que tenemos es una lámpara LED, también registrada de la misma forma, hogareña, también, o mejor dicho, semiprofesional, pero no profesional del todo. Y acá fíjense que esto corresponde a una luz blanca porque tiene casi todas las longitudes de onda por igual, ¿sí? Y acá está con una pequeña merma en los colores, el extremo rojo, ¿sí? Pero en este caso es bastante dentro de todo parejo y no tan interrumpido, ¿sí? Si nosotros analizáramos esto con algún gráfico que analice la distribución de energía en función de las diferentes longitudes de onda, obtendríamos entonces este espectro, ¿sí? Donde acá vemos claramente el pico verde, ¿sí? Y los valles que vamos teniendo en una lámpara de descarga. Y en este caso donde tenemos algo mucho más parejo, esto era claramente una luminaria LED fría, ¿sí? No cálida, pero donde todos los colores están representados, quizás no por igual, pero se parece mucho más a un espectro continuo que a un interrumpido. Entonces nosotros vamos a encontrar que hay un montón de espectros, ¿sí? Podemos hablar de la luz solar, ¿sí? Acá dice daylight, que es luz día, y ya en otro momento haremos la distinción entre luz día, luz solar y luz del cielo, skylight, ¿sí? Sunlight, daylight y skylight, ¿sí? Que son 3 luces completamente distintas para nosotros. En este caso tenemos la representación de el daylight, que tiene casi todas las longitudes de onda por igual. Esta medición tiene un poco más de luz fría, ¿sí? La incandescente de Edison, que es la primera lámpara que era una buena fuente de luz en su momento, pero era más bien una buena estufa porque esta pendiente continuaba. Un fluorescente, por ejemplo, que en este caso es el ejemplo que hicimos al principio, que es cálido porque tiene una longitud de onda que corresponde a un gas que sitúa en los naranjas, ¿sí? Y faltan otros colores. La incandescente halógena, que tiene todas las longitudes de onda representadas, pero está mucho más orientada a lo que es la visión humana, si es una lámpara incandescente, pero mucho más eficiente que la lámpara incandescente de Edison, que era una buena estufa, pero no una buena lámpara, ¿sí? Un LED frío y un LED cálido, por ejemplo, y acá tenemos más espectros interrumpidos. La luz solar, fíjense que la luz solar en este caso es mucho más pareja, ¿sí? Esto es más bien la luz día, ¿sí? Acá hay otro tipo de espectros interrumpidos de mercurio como las que les mostré hace un ratito, y este es el típico monocromático de baja presión y este es el típico monocromático de alta presión. Fíjense que hay otros colores, ¿sí? Pero sigue siendo más bien un rango acotado a lo monocromático. De este modo, saber qué colores tiene una determinada luminaria, en qué casos me sirve una determinada luminaria y en qué filtros tendría que usar para llegar a una determinada temperatura y demás,
resulta fundamental, porque quizás la elección de utilizar una lámpara halógena, ¿sí? O una lámpara incandescente, si yo quiero motivar, vamos a llamar nosotros, la luz solar, quizás no es la mejor opción, porque voy a tener que usar muchos filtros. Entonces voy a necesitar después elevar esa señal y voy a tener o mucho ruido, o que tener más luminarias, o que abrir mi diafragma, que me va a generar problemas de foco y otras cuestiones, ¿sí? Cada una de estas decisiones me va a llevar hacia un lugar, o pierdo intensidad, o abro mi diafragma, o tengo un menor rendimiento cromático. Bueno, lo importante es saber cuál es el comportamiento dentro de estos panoramas que se nos van a plantear, ¿sí? Que cada uno de ellos va a tener un efecto y una consecuencia en cómo va a ser registrado por la cámara. Por último, y como para ir redondeando un poco, acá lo que vamos a ver es cómo en esta calle de Los Ángeles se tomó la fotografía antes de hacer el reemplazo de las luminarias a LED, ¿sí? Y esta luminaria era una luminaria de sodio de baja presión, un espectro monocromático. Y fíjense que la línea amarilla que divide la carretera, o el camino, la ruta, la autopista, se ve perfectamente amarillo, pero los árboles se ven las partes amarillas, pero se ven medio oscuros, ¿sí? Y en este otro caso, lo que vamos a ver es que la luminaria LED, que tiene un espectro mucho más amplio, ¿sí? Más continuo, me va a devolver un diferente color acá en la parte del camino, más similar a un gris, ¿sí? Fíjense que esto era iluminado por amarillo, devolvía amarillo, pero el azul y el rojo no me lo devolvía, y el verde, etc. Bueno, acá sí me devuelve todos, entonces el camino se ve gris, las líneas se ven blancas, y la única línea que se ve amarilla es la que tiene únicamente amarillo, sería nuestro paño amarillo. Y los árboles finalmente se vuelven a ver verdes, ¿sí? Entonces, de esta manera, elegir una luminaria también me puede llegar a estar situando temporalidad, me puede llegar a estar situando espacialidad. No es lo mismo hacer una historia basada en los años 90 en Argentina, cuando todavía se utilizaba la lámpara incandescente, ¿sí? La vieja lámpara incandescente de Edison, e iluminarlo con una LED actual no sería coherente, ¿sí? No es lo mismo pensar en Argentina de los 2000, cuando se había propulsado mucho el uso de bajos consumos, por ejemplo, ¿sí? O lámparas halógenas, porque no se van a ver como las lámparas de LED de hoy en día, o tampoco como las lámparas de incandescentes de antes, ¿sí? Entonces estas pequeñas sutilezas son las que van a servir para que el día de mañana, cuando alguien esté en la dirección de fotografía, tome decisiones que sean mucho más criteriosas en función de no solamente eficiencia, rendimiento cromático, sino también estas cuestiones históricas, cuestiones que tienen que ver con la dirección de arte para ver efectivamente cómo se ve un color y demás, ¿sí? Comprender la naturaleza de la luz, entonces, lo que les va a permitir es tomar mejores decisiones, más certeras y más veloces cuando estén encarando una preproducción y un rodaje.